En el tema 3 se estudia la geometría. La geometría del plano, que es lo que vamos a estudiar, geometría del plano, se estudia la representación de puntos y rectas, aunque también al final habrá algo de círculos. Pero bueno, básicamente casi todo el tema es puntos y rectas. Para representar un punto en un plano se recurre a lo que se llama un sistema de ejes cartesianos. El nombre de cartesianos viene del filósofo y matemático francés Descartes. Descartes diseñó un sistema de representación de puntos en un plano que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en geografía. Ahora con los GPS, por ejemplo, estamos acostumbrados a conceptos como longitud y latitud. Los conceptos de longitud y latitud están expresados con respecto a dos ejes imaginarios que serían el ecuador y el meridiano de Greenwich. Entonces, cuando un punto tiene latitud norte, lo que nos están diciendo es que está representado al norte del ecuador. O cuando tiene longitud oeste, pues nos están diciendo que está al oeste del meridiano de Greenwich. Esa misma representación geográfica de puntos en un mapa viene de la representación en ejes cartesianos, es decir, que deriva de esto que vamos a nosotros a estudiar hoy, donde los ejes del ecuador y el meridiano de Greenwich son sustituidos por estas dos rectas que veis en este dibujo. De forma que la recta horizontal es lo que se llama el eje de abscisas, o también conocido como eje X. El eje X significaría o de alguna forma resumiría la información que representa en un plano el ecuador, ¿vale? Sería el eje horizontal. Y el meridiano de Greenwich en geografía vendría dado por esta línea vertical que se llama eje de ordenadas, o también eje Y. Bien, las X que están a la derecha del punto de corte son coordenadas X positivas y las que están a la izquierda son negativas. Es decir, que lo que teníamos antes de oeste-oeste en el meridiano de Greenwich, en matemáticas son coordenadas X positivas o coordenadas X negativas. Y hacia arriba y hacia abajo pasa lo mismo. Hacia arriba tenemos las ordenadas positivas y hacia abajo las ordenadas negativas o Y negativas. El punto en el que se cortan los ejes se llama origen de coordenadas y normalmente se representa por la letra O mayúscula, ¿no? De origen. Bueno, pues en este sistema de ejes cartesianos nosotros podemos representar cualquier punto. Por ejemplo, este punto que he pintado ahí en azul es un punto cuyas coordenadas vienen dadas por la distancia que tiene a los ejes X e Y respectivamente. Es decir, las coordenadas de este punto, vamos a llamarlo el punto por ejemplo A, las coordenadas del punto A vienen dadas por dos números separados por una coma. El primer número es el número que se llama abscisa del punto. Y en este caso sería, pues, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, el punto A tiene de abscisa 5. ¿Por qué 5? Porque es hacia la derecha. Y hemos dicho que las X positivas son hacia la derecha. Y de coordenada segunda o de ordenada, pues tiene 2. Luego el punto A tiene de coordenadas 5,2. Esas son las coordenadas del punto. Otro ejemplo. Pues vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Pues tiene de coordenada X menos 2 y de coordenada Y 4. Luego este punto tiene de coordenadas menos 2, 4. Vamos a llamarle B. Otro punto más. ¿Qué coordenadas tendría ese punto? Menos 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, menos 1. Y finalmente, por ejemplo, este de aquí, tendría de coordenada 2, menos 5. Supongamos que es el punto D.
Bueno, pues entonces hemos visto que el plano se divide en 4 cuadrantes que son numerados de la siguiente forma. El punto A está en el primero, el punto B está en el segundo, el punto C está en el tercer cuadrante y el punto D en el cuarto cuadrante. Se numeran... Perdón, lo que está a la izquierda todo menos, ¿no? Lo que está a la izquierda todo menos. Entonces lo de arriba menos 2, menos 4 sería... No, a la izquierda menos 2, pero arriba positivo. Ah, Entonces un punto en el cuadrante primero, o en el primer cuadrante, tiene la X positiva y la Y positiva, porque es derecha y arriba. Eso es el primer cuadrante, derecha y arriba. El segundo cuadrante es izquierda arriba. Luego, entonces es coordenada X negativa, coordenada Y positiva. El tercer cuadrante es izquierda y abajo. Luego es negativa la X, negativa la Y. Y por último y finalmente el cuarto cuadrante es positiva la X, negativa la Y. Todos los puntos que estén en cada uno de esos cuadrantes cumplen obligatoriamente esas propiedades de signo que he dicho. Todos los puntos que yo he representado aquí son puntos con coordenadas enteras. Es decir, he puesto 5, menos 2, menos 1. No he puesto coordenadas fraccionarias. Eso no significa que no exista. Las coordenadas de un punto pueden ser cualquier número, fraccionario o incluso real. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera representar el punto que digo yo, pues por ejemplo, el 3 medios menos 5 medios. ¿Cuál sería ese punto? Pues fijaros, 3 medios sería, 3 medios es 1,5 hacia la derecha, porque es positivo. Luego sería este punto de aquí. Y ahora, menos 5 medios es hacia abajo. Menos 5 medios es menos 2,5. Luego está entre el menos 2 y el menos 3. Aquí. Este punto sería este. ¿De acuerdo? Es decir, las coordenadas X e Y de un punto pueden ser cualesquiera números. Positivos o negativos indican en qué cuadrante está y las coordenadas X e Y me indican la distancia que tienen a los ejes respectivos. o sea, el primer número con la raya horizontal. Eso es, primer número X, segundo número Y. Bueno, pues visto esto, podemos resolver el primer ejercicio. ¿Qué le pasa a un punto que se encuentre sobre el eje de abscisas? ¿Qué le pasa a un punto que esté aquí, o aquí, o aquí? Cualquier punto que se encuentre sobre el eje de abscisa tiene de primera coordenada igual a 0, tiene de segunda coordenada igual a 0, o su primera coordenada es distinta de 0. Cualquier punto que se encuentre sobre el eje de abscisa ni está arriba ni está abajo. Luego su ordenada vale 0. Este punto, por ejemplo, es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 0. Este punto de aquí es el 2, 0. Y este punto de aquí es el menos 4, 0. Todos los puntos que estén sobre el eje de abscisa cumplen que su ordenada vale 0. Lo mismo le pasará a los puntos del eje de ordenadas, pero al revés, claro. ¿Qué tienen en común estos puntos? Pues que su abscisa o su coordenada X será 0. Este punto tendrá de coordenadas 0, 3, este tendrá de coordenadas 0, menos 3, y este tendrá de coordenadas, pues 1, 2, 3, 7, 0, menos 7. ¿Y cuáles serán las coordenadas del origen? Pues 0, 0. Esas son las coordenadas del origen. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al problema, un punto que se encuentre sobre el eje de abscisas tiene de segunda coordenada, o coordenada Y, valor igual a 0. La B, hombre. Segunda coordenada igual a 0, la B. Bueno, el punto menos 3,3 medios, ¿en qué cuadrante se encuentra? Se encuentra en el segundo cuadrante, por tanto es el punto B. Menos 3 es hacia la izquierda, 3 medios hacia arriba. Izquierda y arriba, el B.
Y el problema número 3, si un punto, el producto de sus coordenadas es negativo, entonces no puede pertenecer al primer cuadrante, porque si el producto de sus coordenadas es negativo, es que alguna es negativa. Y en el primer cuadrante las dos coordenadas son positivas. Bueno, lo siguiente que nos van a preguntar es la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos? Pues vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el punto A y el punto B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? 3, 2. ¿Y la del punto B? 6, 4. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 7. ¿Cuál es la distancia entre los puntos A y B? Bueno, pues eso lo sabemos desde pequeñito. La distancia entre los puntos A y B es la longitud de este segmento. Y ese segmento, ¿qué es con respecto a este triángulo? Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La distancia entre A y B es igual a la hipotenusa. ¿Y qué nos dijo Pitágoras hace unos 2500 años? Pues nos dijo que la hipotenusa era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, ¿y cuánto valen los catetos? ¿Cuánto vale C1? Vale 2. 1 y 2. ¿Y cuánto vale C2? 4. ¿Se puede hacer esto siempre? Pues sí, siempre. Solo hay que darse cuenta de dónde ha salido este 2 y de dónde ha salido este 4. Claro, este 2 y este 4 han salido de las diferencias entre las coordenadas de los puntos. Es decir, este 2 es la diferencia entre las Y's y este 4 es la diferencia entre las X. Por tanto, en general, yo puedo poner esta fórmula. Si tenemos dos puntos A y B, donde A es de coordenadas x1 y 1 y B es de coordenadas x2 y 2, la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Es decir, la distancia es la hipotenusa y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y cuánto vale cada cateto? Pues cada cateto vale la distancia que hay entre las X y la distancia que hay entre las Y. Es lo mismo que hemos hecho aquí abajo, pero en general. Vamos, repetimos. Coordenada X del punto A, coordenada X del punto B. Aquí valen 7, 3, 4 y 2. ¿De dónde he sacado yo este 2? De restar 4 menos 2. ¿De dónde he sacado este 4? De restar 7 menos 3. Luego, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿Es la misma la distancia de A a B que la de B a A? Debería ser. Debería ser. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa si yo en vez de restar 3, 7, le resto... Perdón, si en vez de restar 7 menos 3, resto 3 menos 7? Me saldría menos 4. Pero ¿y al cuadrado qué pasaría? Que sería lo mismo. Fijaros que aquí, si yo en vez de calcular la distancia de A a B, calculara la distancia de B a A, me saldría la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Pero el resultado sería el mismo. Sería raíz cuadrada de 4 más 16. Lo mismo, ¿no? Lógicamente, la distancia de un punto a otro tiene que ser igual a la distancia del otro al 1. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es, que a veces pasa, equivocándose, claro, es que le resto al 7 el 3 y después al 2 el 4. Eso sí que no podemos hacer. Sí, si yo resto a las coordenadas de B las coordenadas de A, las tengo que hacer los dos. Y al revés.
Yo puedo hacer 7 menos 3, 4 menos 2. O bien 3 menos 7, 2 menos 4. Lo que no puedo hacer es mezclar unas con otras. Pues entonces no da lo mismo. Pues ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Y entonces podemos hacer el siguiente problema. El 6. Bueno, esto se podría también hacer representándolo gráficamente. ¿Cómo se podría hacer? Pues yo represento el punto 3, 2. ¿Cuál es el punto 3, 2? Pues el punto 3, 2 es este. Este es el 3, 2. ¿Y el punto 1, 1? Pues el punto 1, 1 es este. Esos son los dos puntos que me dan, los dos que he pintado en azul. Y ahora voy a pintar en otro color, por ejemplo en rojo, los demás puntos. El 3, 3. Pues el 3, 3 es este de aquí. Este es el 3, 3. Entonces la pregunta que me dicen es, el punto 3, 2 se encuentra a igual distancia de 1, 1, la distancia esta de aquí a aquí, que del punto 3, 3. ¿Pensáis que esta distancia de aquí a aquí es igual que esta de aquí a aquí? No, luego este claramente no va a ser. El punto 1, 2, pues el punto 1, 2 es este de aquí. Este es el 1, 2. La distancia del 3, 2, que es este azul, al punto 1, 2, que es este rojo, ¿es la misma que al 1, 1? No, porque esta es una distancia como si viéramos recta y esta está desinclinada, luego no puede ser la misma. Esta tampoco. Tiene que ser la otra. El 5, 1, pues el 5, 1 es este de aquí. ¿Está a la misma distancia del 3, 2 que el 1, 1? Pues sí, porque está uno abajo, 2 a la izquierda, y este está uno abajo, 2 a la derecha. Luego la distancia es la misma. Esta es la respuesta correcta. Vamos a comprobar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hallar la distancia entre estos dos puntos. Es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1, 2 al cuadrado, más 2 menos 1, 1 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 5. Es decir, este trocito que hay aquí vale raíz de 5. Y ahora yo tengo que ver que la distancia del 3, 2 a cada uno de estos tres puntos, ¿cuál de ellas me da raíz de 5? Entonces, en primer caso, ¿cuál es la distancia en este caso? Pues la distancia en este caso es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 3, lo voy a poner con todas las cuentas para que lo tengáis, al cuadrado, más 2 menos 3 al cuadrado. 3 menos 3, 0. Raíz cuadrada de 0 más 2 menos 3 menos 1 al cuadrado, 1. Esto es 1. La distancia del 3, 2 al 3, 3 es 1, cosa que no hacía falta ni que lo calculáramos, se ve claramente aquí, que la distancia es 1. No, lo veis, ¿no? De este punto a este punto, la distancia es 1. 1. ¿Es igual 1 a raíz de 5? No, luego esta no es. Probamos con la opción B. Raíz cuadrada de 3 menos 1 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado. 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4. 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0. 2. Cosa que también se veía venir, que la distancia entre este punto y este era 2. Finalmente, 3 menos 5 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 5, 2 al cuadrado. O si lo queréis, lo ponemos menos 2 al cuadrado, para que quede claro. Más 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, 4. Más 1, 5. Esto es raíz de 5. Y por tanto, como hemos visto antes, la solución C es la respuesta correcta. Esta fórmula de la distancia sirve para valores positivos, como hemos hecho esto aquí, pero también sirve para valores negativos. Lo único que pasa es que hay que tener cuidado con los signos. Porque claro, nosotros estamos haciendo la diferencia de las abscisas. Si uno de los números es negativo, pues hay que tener mucho cuidado con los signos, porque sería menos, menos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos este punto
y este otro. ¿Cuáles son las coordenadas del primero? 2 menos 2. Y las de este, menos 2 menos 5. Vamos a hallar la distancia. Con mucho cuidado. Primera coordenada, 2 menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. ¿De acuerdo? Fijaros que la fórmula ya tiene el menos. Luego este menos es de la fórmula. Y ahora, este 2 es este 2. Y este menos 2 es este menos 2. Este menos 2 es este menos 2. Y este menos 5 es este menos 5. Lo que hay que hacer ahora es las operaciones, con mucho cuidado, claro. ¿Cuánto vale 2 menos menos 2? Vale 4. 2 menos menos 2 vale 4, porque menos por menos es más. Eso es 2 más 2, 4. ¿Y cuánto vale menos 2 menos menos 5? 3. Menos 2 menos menos 5, esto es lo mismo que menos 2 más 5. Y esto es 3. 3 al cuadrado. La distancia es 5. Es decir, que la fórmula de x1 menos x2 tiene un menos. Y después están los signos menos que pueden tener las coordenadas de los puntos. Y por tanto hay que tener cuidado con eso. Lo siguiente que se estudia es la ecuación de una recta. ¿Qué es una recta? Bueno, pues una recta en geometría se representa mediante una ecuación de dos incógnitas, como la que veis aquí. De dos incógnitas, x e y. Esas tres opciones que veis ahí, A, B y C, son rectas. Esa es la ecuación general de la recta. Ecuación general de la recta, que es de la forma AX más BY más C igual a 0. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Donde la A, la B y la C son números positivos, negativos o cero. Repito, la ecuación general de la recta es de la forma AX más BY más C igual a 0, donde la A, la B y la C son números positivos, negativos o cero. Ejemplo, pues esos tres que tenéis ahí. Ahí tenéis tres ejemplos de rectas. Un punto pertenece a una recta si al sustituir sus coordenadas x e y en la recta, en la ecuación, se cumple. ¿Puedo repetir? Sí, un punto pertenece a una recta si al sustituir sus coordenadas x e y en la ecuación, esta se cumple. Por ejemplo, este ejercicio. El punto 4 menos 1, ¿a cuál de esas tres rectas pertenece? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir. Donde pone x, poner 4, donde pone y, poner menos 1. Y ver cuál de las tres es cierto. Por ejemplo, la opción A. 4, que es la x, más 3 veces menos 1, menos 8. ¿Eso vale 0? Pues eso vale 4 menos 3, que es 1, menos 8 vale menos 7. Menos 7, que claramente es distinto de 0. Como sale distinto de 0, el punto no pertenece a la recta. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Donde pone x, yo he puesto 4. Y donde pone y, he puesto menos 1. ¿Por qué 4 y menos 1? Porque esas son las coordenadas del punto. 4 y menos 1. Donde pone x, 4. Donde pone y,
menos 1. ¿Sí? Lo que yo he dicho es, para saber si un punto está en una recta, sustituyo las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. Venga, vamos a hacer el siguiente y vamos viendo. Por ejemplo, la B, donde pone Y pongo menos 1. Donde pone X pongo 4. Menos 1 más 12 más 4. 12 más 4, 16. Menos 1, 15. Esto es distinto de 0. Luego no pertenece. Tiene que ser la C. Menos 4 más 3 veces menos 1 más 7. ¿Sale 0? Menos 4 menos 3 menos 7 más 7, 0. Sí, pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sustituimos las coordenadas del punto en la ecuación de la recta, si la ecuación se cumple, dicho de otra forma, cuando hablamos de ecuaciones, si es solución de la ecuación, pues entonces que el punto pertenece. Otro, el punto 2 menos 1, ¿pertenece o no a la recta x más 2y? Pues x más 2y, sustituyendo me queda 2 más 2 menos 1. 2 más 2 menos 1 es 0. Sí. Luego entonces sí, pertenece. No, ¿que está de qué? ¿Qué pone aquí? Ah, que no pertenece. No, esta es falsa. Sí pertenece. Luego no es. ¿Pertenece a 2x menos y menos 2? Vamos a verlo. 2x menos y menos 2. Sustituyo. Donde pone x pongo 2. 2 por 2 menos 1 menos 2. Esto es 4 más 1 menos 2. ¿Qué sale? Sale 3. ¿Es 3 igual a 0? No. Luego no pertenece. Esta tampoco es. Tiene que ser la C. 3x más 4y más 1 igual a 0. 3 por 2 más 4 por menos 1 más 1. 6 menos 4 más 1. Eso es 3. Que es distinto de 0. Luego no pertenece. Y como no pertenece, y aquí lo pone, pues esta es la verdadera. Y por tanto la solución correcta. Y ahora al revés, me dan la recta y me dicen que por qué punto pasa. Cuando una recta está puesta de esta forma, como esta, y igual a menos x menos 2, está puesta en lo que se llama ecuación explícita de la recta. Ecuación explícita. ¿Vale? La anterior era la ecuación general y esta es la ecuación explícita, que es la misma de antes, pero despejando la y. Es decir, si en la ecuación anterior ax más bi más c igual a 0, yo despejara la y, me quedaría la ecuación explícita. Pero para nosotros es lo mismo que la de antes, ¿eh? Vamos, pasar de ecuación explícita a no es muy sencillo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? Pues sería x más y más 2 igual a 0. Esta ecuación y esta es la misma. He pasado todo a la derecha y he dejado un 0 a la izquierda. En este caso a la derecha. Entonces, el menos x pasa sumando, el menos 2 pasa sumando. Luego la recta x más y más 2 igual a 0 es la misma que la recta y igual a menos x menos 2. Es la misma recta, porque es la misma ecuación. Bueno, en un caso o en otro. Me dicen, ¿por cuál de los siguientes puntos pasa la recta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sustituir. Por ejemplo, voy a coger este, para que veáis que es lo mismo. Sustituyo el primero, menos 1, menos 1. Pues menos 1, que es la y, tiene que ser igual a menos 1, menos 2. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Menos es más 1 menos 2 es menos 1. Esto es verdad. Luego ya está, hemos terminado.
el punto A pertenece. Por ejemplo, vamos a ver la opción B. La opción B me dice, la y vale menos 3, tiene que ser igual a menos 2 menos 2. ¿Es verdad? No, menos 4 no es igual a menos 3. Y la opción C me dice que la y, que vale 2, tiene que ser igual a menos 0 menos 2. Eso es, tampoco. Luego la solución correcta, la A. Un punto pertenece a una recta si al sustituirlo en la ecuación se cumple. Volviendo a los ejercicios del libro, tenemos el problema número 7. ¿Cuál de esas ecuaciones representa una recta? No, la B no. La B no, porque en la B hay una X y una Y multiplicándose. ¿La ecuación general de la recta B hay algún producto de X por Y? Aquí no hay ningún producto de X por Y. Luego no es posible la B. Es la A. Lo que pasa es que no hay término en Y. Porque la B de la ecuación general es 0. Pero ya dije que podría ser 0. Esa ecuación que está ahí es lo mismo que la ecuación X menos 1 igual a 0. 2x igual a 1 más x. Si lo pongo todo en el mismo lado, me queda 2x menos 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, x menos 1 igual a 0. ¿Cumple la ecuación general ax más bi más c igual a 0? Pues sí, lo cumple para a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos 1. Para estos tres valores, ax más bi más c igual a 0 se convierte en x menos 1 igual a 0. Luego la solución 2x igual a 1 más x es una recta. La recta x menos 1 igual a 0. Que también se puede ver así. X igual a 1. Es lo mismo. ¿Pero la C dónde se supone que está? La C está en el término que no lleva ni X ni Y. Claro. La A es lo que está delante de la X, es decir, un 1. La B es lo que está delante de la Y, que como no está es un 0. Y la C es el término que no tiene ni X ni Y, es decir, menos 1. ¿Alguien sabría pintar la recta X igual a 1? Del punto 0, 0 al punto 1, 1. No, al punto 0. ¿Tú crees que el punto 0, 0 cumple esta ecuación? Pregunta, ¿está el 0, 0 en la recta x igual a 1? La recta dice que x tiene que ser igual a 1. Y el punto 0, 0, si algo no tiene, es la x igual a 1. Claramente, la tiene igual a 0. ¿Qué puntos están en la recta x igual a 1? Pues todos los puntos que tienen x igual a 1. Es decir, en la recta x igual a 1 está el punto 1, 2, el 1, 0, el 1, 4, el 1, menos 3, el 1, menos 7, y así todos los que se os vayan ocurriendo. Todos esos puntos están en la recta x igual a 1. Vamos a pintar esos puntos, a ver qué sale. Por ejemplo, el 1, 2. Este. El 1, 0. ¿Cuál es? Aquí, ¿no? Eso. El 1, 4. ¿Dónde está? Aquí arriba. El 1, menos 3. Aquí abajo. El 1, menos 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí. Se ve la recta ya, ¿no? La recta x igual a 1 es una recta paralela al eje de ordenadas. ¿Lo veis? Simplemente hemos hallado una serie de puntos, los hemos unido y esa es la recta. Vamos a ver. El problema de perderse es que no interiorizáis qué significa que un punto pertenezca a una recta.
Vuelvo a repetir, que un punto pertenezca a una recta significa que cumpla la ecuación de esa recta. Ya está, no tiene más historia. ¿Cuál es la ecuación? X igual a 1. ¿Qué cumplen los puntos que están en la recta X igual a 1? Es que de la Y no dice nada. ¿Qué puntos cumplen que X vale 1? Pues los puntos que tienen la X igual a 1. ¿Vamos? Más claro no puede estar. ¿Qué puntos cumplen que X vale 1? Pues todo esto. Todos los puntos que están en esa recta colorada cumplen que su coordenada X vale 1. Y por tanto esa es la recta X igual a 1. La ecuación 2x igual menos 1. ¿Eso representa una recta? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Sí. Esa es la recta 2x más 1 igual a 0. Dicho de otra forma, ¿se puede poner esa recta más fácil de entender? Pues sí. De hecho, casi la teníamos. Si yo pongo 2x igual a menos 1, esto es lo mismo que decir x igual a menos 1 medio. Es lo mismo. ¿Cuál es la recta que cumple que todos sus puntos valen x igual a menos 1 medio? Pues la recta que todos los puntos vale la x igual a menos 1 medio. Es que es lo mismo. Entonces, si yo la pintara, sería alguna parecida a esta, pero al otro lado. Sería más o menos esto de aquí. Esa sería la recta x igual a menos 1 medio. Y por tanto, representa una recta paralela al eje de ordenadas. Y si tuviéramos una recta de la forma y igual a 3, por poner un ejemplo, ¿cómo sería esa recta? Pues sería paralela al eje de abscisa. Sería una recta en la que todos sus puntos cumplen que la y vale 3. Es decir, sería 1, 2, 3. Esta. Todos los puntos que están en esa recta, paralela al eje de abscisa, cumplen que su ordenada vale 3.